Bueno, cambiamos completamente, nos vamos a hablar de nuestra fortaleza, del Castillo de Santiago, de esa fortaleza sanluqueña que está enclavada, desde luego, en el desnivel entre un barrio y otro, y desde donde se puede divisar buena parte de todo el estuario del río Guadalquivir. Yo os puedo contar mucho, pero yo creo que nuestra invitada está mucho más preparada y nos va a contar cosas muy anecdóticas y curiosas sobre esa fortaleza. Liliana Romero, Buenos bienvenida. días. ¿Cómo estás? Y, De salud. Pues con un toque de lo que se lleva, Ah, pues mira. que ya sabes tú a lo que me refiero, Claro, no lo voy a saber. esos bichos que andan por ahí volando sueltos, pero ya me voy recuperando. Pues sí, estoy aquí para hablarte un poco del castillo. Habla un poquito de los orígenes del castillo, como fortaleza. Pues sí, mira, Enrique, el segundo duque de Medina Sidonia, fue el que ordenó la construcción del castillo. Era un ideal que él tenía y comenzó la construcción en el 1473 y duró, según los cánones, el 1492. Pero en el 1477 ya debía de estar terminado, porque Isabel la Católica, que vino a Sanlúcar de Barrameda, fue la primera vez que ella vio el mar y fue desde el castillo de Santiago. La vista desde la torre del homenaje, que tiene 35 metros de altitud, es una maravilla. No hay que ser Isabel la Católica para subir y ver todo Sanlúcar, la parte del Guadalquivir, como tú has mencionado, que rodea Sanlúcar ya, el Coto Doñana. Es una belleza, merece la pena que el sanluqueño se tome el esfuerzo, porque no iba a decir la molestia, de subir al castillo, porque merece la pena. O sea que esa es la historia del castillo original. Fue un bastión de defensa al principio, también los escoltas del duque de Montpensier se quedaban allí, luego sirvió también de hospital, de comedor para los pobres, y últimamente también estuvo dedicado a prisión durante la guerra civil nuestra. Ahí se alojaron los prisioneros y hay muchísima energía depositada entre los muros, que es de lo que te voy a dar también un toque sobre los otros. De los otros habitantes de nuestro castillo. La palabra otros habitantes del castillo, ¿te refieres a los célebres fantasmas, esas sábanas que vuelan? Háblanos un poco sobre los otros. Sí, esa es la idea general, de que son sábanas blancas volantes, pero son entes, espectros, apariciones, todo eso es lo que consisten los otros. Pero en realidad, ¿tú sabes lo que son los otros? Son, yo diría, lo describiría como residuos energéticos de un ser que ha estado vivo entre nosotros, que al fallecer queda esa energía. Cuando esa energía tropieza con ¿cómo te diría? Una zona de, vamos a ver si me aclaro. En la vida, por ejemplo, nosotros constamos de una energía que consiste en emociones, en las posibilidades mentales que tenemos y espirituales, lo que se llama el alma. Eso al morir no desaparece, es pura energía. Esa energía, cuando atraviesa un campo electromagnético, entonces es cuando nosotros somos capaces de ver lo que llamamos un fantasma, que es como una sombra, una niebla, incluso un roce en tu piel. Eso es toda la energía en que consiste lo que se llaman los fantasmas. Y en este castillo, como ha habido tantísima tensión, ha quedado esa energía en el aire que es posible contactar. Esos son los otros, ¿no? Esos son los otros. Los espíritus de las personas que a lo largo de la historia han quedado, bueno, pues ese edificio, esa fortaleza, ha sido muchas cosas, entre ellas una prisión, un centro de reclutamiento de presos, ¿no? En la guerra. Esa es la zona más caliente que existe ahora mismo en Sanlúcar, porque en Sanlúcar hay muchos rincones donde han existido verdaderas emociones, estrés, todo eso, donde se ha concentrado esa energía, pero en el castillo es donde más. En las galerías del castillo, donde estaban alojados los prisioneros, que por ejemplo los traían en camiones por la mañana,
y por las noches era la saca, se lo llevaban cerca de donde hoy es el cementerio, ahí lo fusilaban. Ahí había una tensión y un estrés emocional tremendo, y entonces eso ha quedado impregnado en el ambiente, no en el ambiente, en el aire, en las paredes. La ciencia ahora mismo está estudiando mucho ese asunto porque resulta que son auténticos. Mira, en este castillo yo tengo unas experiencias personales incluso desde niña. Mi padre fue comandante de Marina de San Lucas de Barrameda 1 año y nosotros vivimos aquí, yo tenía 7 años. Hice una amistad bastante íntima con la duquesa de Medina Sidonia porque sus padres eran amigos de mis padres, y nosotras dos nos escapábamos continuamente al castillo, que estaba en ruinas entonces. Subíamos a las torres, nos metíamos por las galerías, incluso hay una galería subterránea que une el castillo con el palacio de los Medina Sidonia. Lo habían construido por si acaso había necesidad de escapar o lo que fuera. Total, que en esas correrías que nosotras de niñas hacíamos, con algunos niños del barrio alto también, nosotros teníamos experiencias de sonidos extraterrestres, porque eso, mira, eran quejidos, llantos, voces de niños, ruidos inexplicables, y a nosotros nos divertía muchísimo. Entonces nos pasábamos la vida, la duquesa y yo, yéndonos al castillo a oír los fantasmas y la cacería de los fantasmas. Vamos a cazar fantasmas, sin saber que efectivamente había una base para que algo ocurriera. Entonces, crecimos, bueno, la amistad continuó y tal, pero ya no hablamos de fantasmas, ya cada vez que nos reuníamos, era para hablar de historia, de Colón, Magallanes, tal. Y abandonamos el tema del fantasma, hasta que yo empecé a visitar otra vez el castillo hace un par de años, y empecé a contactar con el personal que habían reconstruido el castillo, los que trabajaban allí, y me contaban historias de experiencias personales auténticas. Y yo he visto fotografías, por ejemplo, en una de las puertas que da al patio, de una figura humana, de una mujer vestida de blanco, y luego he hablado con gente que se han comunicado verbalmente, mentalmente más bien, con ella, y ella ha dicho ser Leonor, doña Leonor, que era la esposa de Enrique II. O sea que existe. Ahora, hablando con otros de los empleados de allí, como los del bar, los albañiles y tal, me dicen que están ya tan habituados a las presencias, oyen los pasos por las galerías, ven sombras inexplicables, oyen gritos. Sobre esto te quiero contar un caso. Había, durante el tiempo en que había los prisioneros en esta galería superior que está encima del bar, ¿sí? Había un joven casado con una chica que estaba embarazada ya, y a él lo trajeron pues ya con el futuro decidido, lo iban a fusilar. Entonces la noche anterior de la saca de este muchacho, la mujer vino a verlo, estaba embarazada, no sé si eran 5 meses o por ahí, ya con un vientre grande y tal. Pidió permiso para ver a su marido por última vez, los soldados empezaron a mofarse y a decir que sí, tú, que te quieres acostar con él otra vez, no sé qué. Empezaron a tomarle el pelo. Ella empezó a llorar. No le permitieron ver al marido. Puso tan nervioso al soldado que estaba de guardia que le dio un empujón. La chica cayó al suelo y estando en el suelo llorando como una magdalena. Vinieron otros 2 soldados y empezaron a patearla y a jugar como una bola de fútbol, hasta que ella empezó a sangrar y todavía no pararon de molestarla y ella murió en el sitio. Bueno, es en el patio central del castillo, hay una zona muy caliente. La guía me contaba que ha oído, sin saber nada de esta historia con anterioridad, que ha oído gemidos de una mujer y gritos espeluznantes en esa zona. Tanto es así que ella empezó a investigar si había pasado algo allí. Y entonces cuando averiguó esta historia, pero lo curioso es que de Sevilla ha venido no hace mucho una señora que es considerada bastante importante como vidente. Y sin saber tampoco nada de esta historia, al caminar sobre esa zona, se para y se pone a llorar. Entonces toda esta gente diciendo, ¿pero qué le pasa?
y dijo que allí había ocurrido algo tétrico y que había mucho sufrimiento. O sea, que hay zonas calientes. Bueno, ahora te cuento, si tenemos tiempo. Nos quedan 2 minutos. Sí, nos queda, porque luego te tengo que preguntar algo también sobre Iker Jiménez, que realizó, puso a disposición de su programa una visita a nuestro castillo. Luego quiero que nos recuerde un poco cómo fue la presencia en el cuarto milenio en el programa de Iker Jiménez, que sacó en positivo de la asistencia de estos extraños efectos sonoros o voces. ¿Qué es lo que sacó? Si lo sabe. Pues sí, mira, yo no es que trabaje con Iker Jiménez semanalmente, pero de vez en cuando hago algunos programas con él. Y en este caso les recomendé lo del castillo porque era un tema caliente. Y como vio que había posibilidades, me mandó las cámaras y a un enlace total que estuvimos 5 o 6 días, yo no me acuerdo ahora mismo. Y sacó un programa muy interesante que ahora todavía se puede ver. Si uno busca en Cuarto Milenio, Castillo de Santiago de San Lucas de Barrameda, aparece. Hubieron experiencias fuera de cámara que fueron mucho más impresionantes que las que nosotros logramos. ¿Pudiste grabar? Sí. Por ejemplo, una noche que estábamos reunidos en una mesa que hay bajo uno de los torreones, que es una de las zonas donde ha habido más apariciones y todo eso. Estábamos reunidos en una mesa redonda y estaban 2 cámaras, el enlace de Iker Jiménez, y había un representante, una especie de medium, que trabaja en el Ayuntamiento de Jerez, y yo. Y estábamos concentrándonos y diciendo, bueno, vamos a hacer la última convocatoria a ver si conseguimos algo real que podamos grabar en blanco y negro, vamos, algo real. Y de pronto yo, sin decir palabras, un silencio general, siento en la espalda una presión enorme y un frío tremendo. Pero no dije nada, ni una palabra, digo, no, esto son imaginaciones mías. Y de pronto el medium pide un lápiz o un bolígrafo, lo que sea, y un papel. Liana, dame un papel. Le dan un papel y hace un sketch de un guerrero medieval y me dice, mirándome directamente, lo tienes detrás. Figúrate cómo me quedé yo, sin habla y más fría de lo que estaba antes. Total, que aquel incidente pasó, fuimos luego a recorrer otras galerías y casualmente encontramos unas láminas apoyadas en la pared, antiguas, de personajes, ya te digo, de la época de Colón, no sé si posteriores, pero en fin. Y una de ellas, de pronto, él dice, ese estaba detrás tuya. Y digo, bueno, me lo creo, sí o no, pero yo había sentido una cosa extraña. Entonces me dice este hombre, por favor, mañana en la galería donde no haya nadie, ni que haya acceso a nadie, pon en el suelo 2 velas grandes, velones, y al día siguiente ve a ver qué ha dejado la marca en el suelo de la cera derretida. Sácame una foto que te voy a describir el mensaje de algún ente que esté por aquí. Al día siguiente voy a ver lo de las velas, con Herminia, con la guía, porque yo quería un testigo, no digan luego que yo imagino cosas raras. Y una de las velas había desaparecido totalmente, nada de cera, nada de nada. La otra era bajita y quedaba un pábulo así, pequeñito, que casi se estaba exterminando. Y de pronto otra vez la impresión del frío y la presión en la espalda. Y le digo yo a esta, espérate que me voy a comunicar con este como sea. Entonces me concentré y le digo, si quieres que creamos, si estás de verdad aquí, dame una prueba física que podamos verlo, algo tangible, algo extraordinario. Y de pronto la vela se puso a una altura así, la luz, la mecha, y se separó en 2 partes, una mirando a oriente y otra a occidente. Okay. No veas el susto que nos llevamos. Ella me clavó las uñas en el brazo y yo salí corriendo. Salí corriendo hacia mi bolso donde yo tenía la cámara de foto para sacar una foto de aquello. En el momento de disparar la cámara se la vela y desapareció, se quedó otra vez así de bajita. Bueno, esas cosas, si las cuentas, hay gente que las puede creer o que no.
y no los culpo, pero hay muchos que han tenido experiencias personales que saben de lo que hablo. Y es muy interesante la visita al Castillo de Santiago. Es interesante para historiadores y para, no sé, menos historiadores. Hay un señor que se llama Parodi que ha tenido una experiencia personal que me gustaría que un día viniera a contárnosla. Y hay mucha gente en Sanlúcar que han tenido experiencia. Tenemos un contertulio una vez a la semana, Manolo Parodi no será, ¿no? Sí. Pues él viene con frecuencia. Pues pregúntale sobre su experiencia en el Castillo de Santiago. Pues, porque él ha oído unos gritos espeluznantes, como tú sabes que en el castillo de vez en cuando se ofrecen posibilidades de exposiciones, de recepciones. Una de estas exposiciones que hubo de pintores fue muy bonita, no me acuerdo si hace 3 o 4 años. Uno de los pintores, que fue el último en retirar sus obras de la galería superior, de otra galería, no de la de los prisioneros, de otra, donde hay una puerta cerrada cal y canto que no se ha abierto nunca, estaba con su compañero retirando las piezas de arte, los cuadros, y de pronto un ruido de cadenas y unos gritos espeluznantes en aquel rincón cerrado de la puerta esta bloqueada, que salieron corriendo y se quedaron las obras de arte. Diana Romero, nos parece súper interesante lo que nos están contando sobre nuestro castillo. No hay ningún temor, no tienen por qué tener ningún tipo de miedo la gente que puedan visitar el castillo. Al contrario, ¿no? Al contrario. Pueden preguntar incluso lo que nos está contando Diana. Se pueden, si tienen la suerte de alguna experiencia personal, porque un ente desde la otra dimensión, ya te digo, son pura energía, no son maléficos ni sábanas blancas que te van a envolver, ¿no? Son energías que tú puedes sentirlas. A lo mejor si tú estás subiendo por una de las escalinatas arriba, a esta torre que te he mencionado, puedes sentir un roce que no viene a qué. Entonces sabes que hay alguien. Entonces concéntrate, ábrete a la comunicación y pregunta mentalmente qué necesitan. Si es que están inquietos por algo o qué necesitan. Ahora te voy a decir, para cerrar este tema, algo muy importante que la gente debe practicar. Cuando una persona muere y esa energía se desprende del cuerpo humano y pasa a otra dimensión, yo aconsejaría que la gente no se vuelva loca llorando, sintiendo la pena, porque le hace muy difícil el paso al otro lado. Que los recuerden con mucho cariño y que se comuniquen con él de forma espiritual o mental diciendo: necesitas algo, te quiero. Esa es la forma mejor de ayudar a una persona que muere y sobre todo dejarlos ir. Dejarlos ir. Diana Romero, muchas gracias. Gracias a ti por recibirme un día más. Todo un placer, sobre todo porque cuando vayamos a visitar el castillo, bueno, aparte que podamos ver la riqueza monumental, tenemos que ir con cuidado porque realmente pues están los otros habitantes del castillo que la mañana de hoy nos lo ha acercado Liliana. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Merece la pena, sí, sobre todo que merece la pena una visita porque no hay un lugar tan interesante como Sanlúcar de Barrameda. Porque desde el castillo Los Fantasmas a Colón y a Magallanes tenemos un tesoro que no llegamos a apreciar del todo. Es hora de que le pongamos interés. Muchas gracias. Hasta otro día. Nosotros hablando de tesoros,